Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Soy Sebastián, para quien no me conoce. Sí, vamos a estar dando la clase número 6. Vamos a esperar porque unos minutitos que se vayan enganchando. Y bueno, y vamos a dar la clase. Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a esperar, Sonia, unos minutitos. Sí, que vayan entrando. Esperamos 3 minutitos, oramos y arrancamos con la clase. ¿Se escucha bien, chicos? Dígame si se escucha, si se ve bien. Hola Félix, ¿cómo andás? ¿Todo bien? María, ¿qué tal? María y Félix, ¿cómo andan? Pongan el dedito así, si se escucha bien, ¿está bien? Hola Gise, ¿cómo andás? Vamos a esperar unos minutitos más, que vayan entrando, ¿sí? No se olviden de ponerme el dedito si se escucha bien, ¿sí? Si no, díganme, no se escucha entrecortado y vemos cómo podemos solucionarlo. Bien, ahí me puso Félix, me puso que se escucha bien. Sí sé también. Bueno, me quedo tranquilo entonces. Me quedo tranquilo. Bueno, hoy vamos a tener una clase aproximadamente, va a ser 1 hora 20, 1 hora y media, así que no, mentira. Quédense tranquilos que van a poder ver el partido. Vamos a Argentina, ¿eh? Esperamos un cachitín más y ya. No sé cuántos son realmente en la clase. Bueno, pero igual después queda en las redes, así que después lo pueden mirar, el que no pudo. Ahora lo pueden mirar después. Así que bueno, vamos a orar, así arrancamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Te pido que bendigas a cada chico, cada persona que está mirando, que está, Señor, aprendiendo sobre ti. Te pido, Señor, que Espíritu Santo, que los toques, los bendigas. Abrí sus corazones, abrí sus mentes, Señor, para que ellos puedan recibir todo lo que vos tenés preparado. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que te manifiestes en su familia, en sus vidas. Señor, te doy gracias, Señor, por ellos que han tomado la decisión de empezar este módulo, Señor, para poder aprender sobre ti. Señor, te damos gracias, Señor. Señor, los bendecimos. Bendecimos, Señor, a todos los que por ahí no se pudieron todavía conectar, pero después van a poder conectarse, Señor, bendecilos de la misma manera. Señor, te entregamos esta clase.
Te entregamos cada persona, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, chicos, vamos a arrancar. Los que tienen el librito es la clase número 6, página 13. Bueno, me presento, soy Sebastián, no sé, creo que casi todos me conocen, ¿sí? Lo tendría que haber hecho al principio, pero bueno, soy Sebastián, hoy está en la clase número 6, ¿sí? Que es página 13, la iglesia, ¿sí? La iglesia. Vamos a hablar un poco hoy de las características y lo que es la iglesia, ¿sí? Bueno, ahí lo encontraron, sería número 13 y clase número 6, la iglesia. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la iglesia, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? ¿No? Uno cuando habla, ¿no? Y uno escucha hablar y escucha nombrar a lo que es la iglesia, ¿sí? En sí, uno se imagina el edificio, ¿sí? Uno se imagina que la iglesia es el edificio, la estructura. No está mal, es la iglesia, pero en realidad la iglesia va mucho más que una estructura, ¿sí? No es el edificio en sí. Cuando Jesús habla, ¿no? Y habla de la iglesia, ¿sí? No se está refiriendo a un lugar físico, sino que se está refiriendo a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros conformamos lo que es la iglesia, ¿sí? La iglesia quiere decir que somos nosotros. Todos nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros somos una iglesia, ¿sí? Somos una iglesia. Por eso cuando Dios, Jesús dice que nosotros somos la iglesia y habla que la iglesia, ¿sí? Es la novia de Dios, ¿no? Y habla de eso, de que del amor que Dios nos tiene como persona individual, ¿no? Por eso cada uno de nosotros conformamos la iglesia, somos representantes, ¿sí? Del cuerpo de Dios. El cuerpo de Dios es la iglesia, ¿sí? Así que eso es para tenerlo en cuenta, ¿no? Que cada uno de nosotros, por eso el proceder nuestro, ¿sí? Por eso el proceder, la forma de relacionarse con las personas, ¿sí? La forma de predicar la palabra que tiene Dios. Dios se comunica y Dios habla a través de nosotros, que somos su iglesia, ¿sí? Así que cada vez que escuchen esa palabra, ¿sí? Cada vez que escuchen iglesia, sepan que la iglesia somos nosotros. Somos una parte de esa iglesia, ¿no? Porque la iglesia es el conjunto. Y ahora vamos a ver un poquito eso, ¿sí? Al formar parte de una iglesia, ¿no? Cuando uno empieza a formar parte de la iglesia, del cuerpo, ¿no? Porque habíamos dicho que cada uno de nosotros somos la iglesia y en conjunto formamos, somos una parte en realidad, ¿sí? Y el conjunto de personas es la iglesia. Quiere decir que si nosotros en conjunto somos la iglesia, quiere decir que ya no estamos más solos, ¿sí? Y cuando funcionamos realmente como iglesia, funcionamos de la misma forma que funciona una familia. Por eso el eslogan de nuestra iglesia es que somos una gran familia. Y es una realidad. Somos una gran familia. Y ahora vamos a ir viendo un poquito por qué lo digo, ¿no? Y con conocimiento de causa de esto, ¿no? Así que ahí vamos a ver ahora lo que dice, que es características, vamos, los que tienen ahí para llenar lagunitas, vamos a ver las características de la iglesia, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? Ahí en la lagunita, ¿sí? Pongan la casa de Dios. Ahora vamos a ver la iglesia como edificio. Recuerden que nosotros somos en conjuntos parte de la iglesia, pero también existe la estructura de la iglesia, ¿no? También existe la estructura de la iglesia, porque si no diríamos, bueno, si nosotros somos la iglesia, entonces no es necesario, ¿sí? No es necesario que vayamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros somos la iglesia, ya está. Me quedo en mi casa y yo soy la iglesia, ¿no? Y listo. Y en realidad, ¿sí? La iglesia es un lugar muy importante para nosotros. Y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Es un lugar donde vamos de común unión,
donde nos unimos por algo en común. ¿Sí? ¿Y qué es eso en común que nos unimos? Jesús, ¿no? Nos unimos porque todos tenemos en común la misma fe, la fe en Jesús, ¿sí? Entonces, por eso, ¿y cómo nos une? El Señor nos une en la iglesia, ¿a través de qué? A través de lazos de amor, ¿no? Con nuestros hermanos, ¿sí? Nos va uniendo. Uno cuando va a la iglesia, ¿sí? Uno cuando se generan lazos de amistades, ¿no? Se generan, empezás a conocer personas cuando va a la iglesia, cuando vas a una célula, ¿no? Es ahí donde se empiezan a generar amistades, donde uno empieza a congeniar con otras personas, ¿no? ¿Y qué nos une? Además de la misma fe, nos une el amor de Dios. Y esto que yo decía, con conocimiento de causa, yo lo puedo decir, porque he pasado momentos difíciles donde mis hermanos de la iglesia me han ayudado, ¿sí? Y me han ayudado de una manera como se ayuda una familia, como ayuda un hermano a otro, o un padre, o lo que fuere de una familia. De esa misma manera me han ayudado. Y no va a faltar la oportunidad de que, ojalá nunca les pase nada, ¿no? Que es difícil que nunca les pase nada, pero el día que necesiten, van a poder comprobar esto que yo les digo, ¿no? Que la gente de la iglesia, los hermanos, se comportan como una familia. Por eso yo puedo comprobar, cuando decimos que la iglesia es una familia, una gran familia, yo lo puedo decir, es así, es una gran familia. ¿Sí? Es una gran familia. Así que no están equivocados en el lugar donde están. ¿Sí? No están equivocados. En Hechos, ¿sí? En el libro de Hechos 2, del 44 al 47 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Acá está hablando la palabra de Dios, ¿no? Nos está diciendo de esa unión. Estaban juntos y unánimes, en una misma fe. Se reunían en el templo, se reunían en las casas, ¿sí? Y había un compañerismo, había una amistad, ¿sí? Ustedes saben que el Espíritu del Señor descendió en los apóstoles cuando los vio juntos y unánimes. ¿Sí? Cuando muere Cristo, no sé si ustedes conocen o han leído, cuando Cristo muere, se genera un desánimo y empiezan a discutir entre ellos y se desunen un poco los discípulos, ¿no? Algunos decían, no, se murió, otros decían que iba a resucitar. Bueno, había un lío ahí, había una interna, ¿sí? Y dice que el Espíritu del Señor no descendía hasta que los vio juntos y unánimes. ¿No? Por eso como iglesia uno tiene que estar junto con el hermano, ¿no? Y estar juntos y unánimes, es muy importante. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios se mueva a través de nosotros como iglesia. Como individualmente somos una iglesia y en conjunto también formamos parte de esa iglesia, ¿sí? Tenemos que procurar que el Espíritu de Dios siempre esté con nosotros. Amén. Por eso debe haber compañerismo. ¿Sí? Toda reunión interpersonal que haya, casi siempre, ¿no? En la mayoría de los casos, en las relaciones interpersonales, ¿no? Se generan mucho en la célula. Por eso, bueno, ahora no es presencial, ¿no? Lamentablemente, estamos en este tiempo, pero, ¿sí? Se generan lazos de amistad. Realmente en la célula yo pude hacerme varios amigos, ¿no? Y pude conocer gente espectacular, ¿no? Y se genera ese lazo, ¿sí? Y es ideal, ¿no? Porque es ideal encontrar nuevos amigos y amigos que tengan tu misma fe. Es muy importante. Que sean parte de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día que vos tengas un problema, ellos van a orar por vos, ¿sí? Y ellos van a responder y van a estar con vos, ¿sí? Porque van a responder como familia que somos, ¿sí? Por eso es tan importante. A veces uno dice, no, pero yo no quiero, ¿no? A veces nos queremos hacer como que no necesitamos, ¿no? Tener otra persona al lado. No, yo solo me basto
y se aísla, y en realidad eso no quiere Dios. ¿No? Acabamos de leer Hechos, lo que Dios quiere es que se generen lazos. Por eso, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, es muy importante ir a la iglesia, es muy importante ir a la célula, porque es ahí donde, ¿no? Es ahí donde se generan esos lazos y es ahí donde podemos ir a buscar realmente palabra de Dios, ¿no? Yo no puedo ir a una discoteca a buscar palabra de Dios o al cine a buscar palabra de Dios, ¿sí? Yo voy a ir a buscar palabra de Dios ¿a dónde? A la iglesia, ¿sí? A la iglesia. Y es ahí, bueno, hablábamos de los lazos fuertes. Bueno, ahí en el punto B hay una lagunita, proveer alimento y guía espiritual, ¿sí? Guía espiritual. Así como, ¿no? Yo siempre tuve la imagen de la iglesia, ¿sí? Como, ¿no? Como si fuera un gran cargador de energía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes vieron los celulares? Los celulares, vos lo tenés prendido, lo usás, y en algún momento empieza a agotarse la energía, ¿no? Y lo tenés que enchufar. Bueno, yo en la iglesia, cuando estoy hablando de la estructura ahora sí estamos hablando del edificio. Amén. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Es ahí donde vamos a alimentar nuestra fe, donde el pastor prepara una palabra, nos da una inyección de fe. Por eso es tan importante poder ver los cultos, o los que pueden ir a la iglesia, ¿no? Que vayan a la iglesia, los que y los que no pueden o no se animan por ahí por todo esto, que puedan ver los cultos, ¿no? Que puedan presenciarlo. Es muy importante. Es una inyección de fe, es ahí donde vas a alimentar tu fe. Amén. Es ahí donde te van a hablar palabra de Dios, ¿no? Así que eso por otro lado. Aquí también, ahí, ¿no? También en la iglesia vamos a encontrar un buen consejo. Donde para pedir un consejo, ¿sí? También poder recurrir a nuestros líderes, y los vamos a encontrar en la iglesia o en la célula, y poder pedir un consejo de Dios, ¿sí? Un verdadero consejo de Dios. ¿Para qué? Porque tu líder siempre te va a querer guiar a que vos crezcas espiritualmente. Amén, siempre te va a querer guiar a que vos crezcas espiritualmente, ¿sí? Que crezca tu fe, ¿sí? Por eso cada líder es un pequeño pastor que te va a estar liderando. Por eso escuchalo, confía en él, ¿sí? Pedirle un consejo, que tu líder te va a dar siempre un consejo de Dios. No te va a dar un consejo que te puede dar, qué sé yo, el carnicero, ¿sí? Te va a dar un consejo de Dios. Te va a dar un consejo con la palabra de Dios. Va a orar por vos. Por eso es importante que puedas confiar y puedas realmente pedir ahí, ir a buscar el sano consejo, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, y son el buen pastor, como hablábamos, ¿no? Que somos los líderes por ahí, somos como pastores que cuidan a sus ovejas, ¿no? El buen pastor cuida a sus ovejas, dice la palabra de Dios. En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, ¿sí? Tantas veces hemos sido mal aconsejados, chicos, tantas veces nos han dicho cualquier cosa, ¿sí? Y hemos agarrado viaje, hemos decidido mal, no, dale para adelante, no pasa nada, y nos ha ido mal, ¿sí? Que es hora ahora de poder buscar el consejo de Dios. Siempre que vos busques un consejo y que venga de parte de Dios, no te vas a equivocar, ¿sí? Porque Dios no se equivoca, y Dios no miente, Dios no es hombre para mentir, dice la palabra, ¿no? Entonces, siempre buscar. La gente que nos dé palabra de parte de Dios, ¿no? De parte del Señor. Vamos a la laguna C, fortalece nuestra fe. Ir a la iglesia, lo que hablábamos, fortalece nuestra fe, ¿sí? ¿Y qué es? Tenemos, todos los que vamos a ir, tenemos una misma fe en el Señor, ¿no? Nadie va creyendo en Mahoma a la iglesia, ¿no? Todos vamos creyendo en Jesús, tenemos la misma fe en el Señor, ¿sí? En el verdadero Dios. Entonces, tenemos la misma fe ahí. Lo fortalece, ¿sí? Y ahí vamos a orar, ¿no? Todos juntos, unánimes, ¿sí? Ustedes recuerden que la palabra nos enseña que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está en el medio. Ahí somos un montón, ¿sí? Y que estamos reunidos con la misma fe, ¿sí? Estamos reunidos para escuchar la verdadera palabra de Dios, ¿no? Entonces, ahí en el medio de ahí está Dios. Por eso muchas veces sentimos tan fuerte la presencia, no sé si les ha pasado, cuando vamos a la iglesia.
Se siente fuerte. ¿Por qué? ¿Porque Dios está en el edificio? No, porque somos un montón. Lo mismo pasa a veces en la célula, ¿no? Somos muchos. ¿Y qué dice la palabra? Cuando dos o más, Él está. Por eso sentimos su presencia. Amén. Bueno, y otra de las cosas, el estar juntos, que nos da el beneficio de estar juntos unánimes, ¿no? Es que es como si fuera un carbón. No sé si alguno de ustedes hace asado, pero ustedes vieron que cuando hacemos un asado, cuando queremos hacer fuego, ponemos los carbones juntos y ponemos un carbón abajo o en el medio. Entonces, ¿qué hace ese carbón? Va encendiendo todos los otros carbones. Y eso pasa cuando estamos juntos, ¿sí? Uno se va encendiendo del otro, ¿sí? Amén. Entonces, es importante que estemos juntos, es importante que vayamos a la iglesia y es muy importante también que podamos estar en la célula, ¿no? Eso va a mantenernos juntos, ¿sí? Amén. En el Salmo, me salté una laguna. La laguna D es un lugar de comunión con Dios, ¿sí? Es un lugar de comunión con Dios. Salmo 13, del 3 al 1, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Una bendición de parte de Dios se derrama cuando estamos juntos, ¿sí? Y Dios nos ha elegido, ¿no? Si hay algo que tenemos es que no es que nosotros elegimos a Dios, ¿no? Sino que Dios nos llamó. Nosotros todos tenemos un llamado, ¿sí? Ahora la Biblia nos enseña también que muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Pero por qué? Porque Dios hace excepción de personas, no, porque la persona muchas veces se termina apartando o termina dándole espalda a Dios, ¿sí? Dios nos llama, todos nosotros fuimos llamados y depende de nosotros, no depende también del líder, no depende de nadie, no depende de la iglesia, no, depende de nosotros, ¿sí? Depende de las decisiones que tomamos, ¿sí? Seguir a Dios, ¿no? Por eso yo decido buscar a Dios, por eso yo decido ir a la célula, yo decido ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque quiero estar con Dios. Si es una decisión propia, eso nadie lo va a decidir, ¿no? Que vos seas parte o no. Por eso cuando hablamos del carbón, que cuando están todos juntos se enciende, pero si vos uno de esos carbones lo separás, ese carbón se va a apagar, ¿sí? Por eso, ¿sí? Debemos estar juntos y debemos congregarnos, ¿amén? Debemos congregarnos online o como fuera, ¿sí? No hay excusa. Tenemos internet y lo podemos hacer sin asistir, ¿sí? Así que no hay excusa. La iglesia es nuestra nueva familia, ¿sí? Vamos a la conclusión. Es nuestra nueva familia, ¿sí? Para acompañarnos en este caminar. Y yo te puedo asegurar que es una familia, ¿sí? Porque en el momento que vos necesites te vas a dar cuenta que los hermanos van a estar en oración, y no solo en oración, ¿sí? Si te pueden dar una mano, te la van a dar, porque realmente actúa como una familia, ¿sí? Se mueve como una familia, ¿sí? Porque ese es el sentir que nos pone Dios. Amén, que somos una gran familia, ¿no? Y tenemos que hacer una prioridad a esto, ¿no? Tenemos que hacer una prioridad. Tiene que ser prioridad ver los cultos, tiene que ser prioridad orar, tiene que ser prioridad leer la palabra, tiene que ser prioridad ir a la célula y tiene que ser Dios una prioridad en tu vida, ¿sí? Es hora de que empieces a poner a Dios como prioridad. Amén. Así que bueno, y acá para poner en práctica, ¿sí? Podés acercarte a una persona e invitarla. Decirle, che, ¿no querés ver el culto? Mirá, hablale de Dios. Invitala a la escuela de vida, invitala, ¿sí? A la célula, ¿sí? Hablale de Dios, ¿no? Nosotros recuerden que fuimos llamados a ser discípulos en las naciones, ¿no? Entonces, ese es un mandato de Dios, que ya estamos capacitados para hacerlo. No hace falta ser un seminarista, no hace falta, ¿no? Tener tantos conocimientos, sino que vos con tu experiencia propia y con el amor de Dios lo podés hacer. Amén. Entonces, vamos a la reflexión y terminamos, ¿sí? Así como no podemos imaginarnos un hogar sin una casa, tampoco podemos concebir a un creyente que no forme parte de la iglesia, ¿sí? O sea, una persona que se aísle, bueno, yo creo en Dios en mi casa. No, sino que uno tiene que, lo que hablamos, ¿no? Asistir y estar. Jesús quiere que formes parte de una gran familia, ¿no? Esto no lo quiero yo, no lo quiere el líder, sino Jesús quiere que vos seas parte de la gran familia de Dios, ¿sí? Por eso Dios nos alienta a esto. Así que bueno, esa es la clase de hoy, chicos. Sí, espero que hayan podido anotar. No sé si me perdí alguna laguna. Bueno, igual después vamos a subir
todas las lagunitas en el grupo. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Te pido que bendigas a cada casa, a cada uno de los que están conectados y los que se van a conectar, Señor, que los toques, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus familias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te pedimos que te muevas en cada casa, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, chicos, eso ha sido la clase. Espero que les guste y bueno, anoten todo lo que puedan, sí, y espero que les haya quedado. Un abrazo y que Dios los bendiga. Chao, chao.